Bien, este video va a subir en dos partes porque se cortó justo. Bien, con esto terminamos con el tema de la reflexión de vida. Voy a rebobinar un minuto lo que estuvimos hablando del supuesto este del piano, para que lo entiendan. Las acciones intermedias entre el momento en que la persona entra en tenencia de la cosa y el momento en que se niega a restituir o no restituye en su debido término, no son conductas punibles. Este señor que sacó el piano del depósito y se lo llevó a su casa, lo único que hizo fue mover el piano. No, a menos que podría haber una violación contractual, podría ser que el contrato dijera el piano no se puede mover de acá. Pero bien, pero igual esa violación contractual no constituye delito, porque ahí sí sería prisión por deudas. Espero haber sido claro con esto. Bien, paremos acá, pasamos al que viene. El que viene es complicado, el delito se ha llamado tradicionalmente administración fraudulenta. En realidad el nombre correcto es el del Carrera, que tiene un libro espectacular sobre el tema, muy chiquito, que se llama Defraudación por infidelidad o abuso. La figura típica está contenida en el inciso séptimo del artículo 173, que voy a leer ahora, y dice el que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes, perjudicar los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos. Entonces tenemos una situación. Este es un delito especial, no es un delito común. ¿Por qué requiere? Bueno, tampoco podríamos decir lo mismo de la administración de la reflexión de vida, porque requiere que uno tenga este título, ¿no? Requiere que haya una disposición de la ley, de la autoridad, por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que nos quede claro. Una disposición de la ley es el caso de los padres sobre la administración de bienes de sus hijos menores de edad. Es un típico caso, aunque en este caso sería quedaría impune por aplicación de una excusa absolutoria, pero existe el caso. Luego tenés otro supuesto que es de la autoridad. De la autoridad puede ser, por ejemplo, cuando un juez nombra a un administrador, cuando un juez nombra a un interventor. Ahora está de moda, están discutiendo la intervención en una empresa. Bueno, cuando un juez o la autoridad interviene una empresa, han habido intervenciones de entidades públicas de todo tipo. Durante muchos años la AFA estuvo intervenida. Después, o por una discusión contractual. ¿Y cuál es una discusión contractual? Y bueno, el gerente de una empresa, por ejemplo, un mandatario, un contrato de mandato entre particulares, ¿no? Estas situaciones, pero lo importante es que el tipo tenga a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de intereses ajenos. Entonces acá tenemos la primera definición que tenemos que ver es cuál es el universo de aplicación. Bueno, el universo de aplicación es y esto después vamos a profundizarlo un poco, es a personas que en virtud de un acto jurídico o en virtud de la ley o en virtud de un acto administrativo, tienen manejo, cuidado o administración de intereses pecuniarios ajenos o de bienes ajenos. Da exactamente lo mismo. Entonces, acá, pero además, la acción, en este caso, requiere un dolo específico. Requiere el dolo de obtener un lucro indebido para sí o para un tercero o causar daño. ¿No? Entonces tenemos, ¿y cuál es la acción típica? Acá sí tenemos que sentarnos un minuto a leer los verbos que utilizan, ¿no? Porque nosotros vimos que en lo anterior es negarse a restituir, que en realidad es no restituir, o no restituir a su debido tiempo, ¿no? Y acá el tipo nos dice, violando sus deberes es un modo,
perjudicare los intereses confiados o obligare abusivamente al titular. Tenemos dos. Perjudicar los intereses confiados u obligar en forma abusiva al titular de esos intereses. Acá aparecen las dos conductas que se llaman defraudación por infidelidad, perjudicar los intereses confiados, o por abuso. La defraudación por abuso consiste justamente en obligar abusivamente al titular de estos bienes. Entonces tenemos que la administración infiel es la administración que perjudica los intereses, mientras que la administración abusiva es aquella que obliga abusivamente. Acá también viene una discusión y es el obligar abusivamente no requiere que, por ejemplo, que esté en mora. ¿No? Imaginemos una situación de una persona grande de edad, capaz, que le otorga un contrato de mandato a un sobrino, y el sobrino le hipoteca la casa. Y le hipoteca la casa y le da la plata. Dice, toma, te hipotequé tu casa, acá está tu plata. No tenía, bueno, sí, pero está al día. Esa obligación abusiva lo hizo para dañarla a la tía, digamos. Pero ella está al día en la obligación, no le están ejecutando la hipoteca. Yo recuerdo, porque esto es un caso que me tocó a mí cuando era fiscal, donde la discusión no le había dado la plata, se la había tragado la plata al tipo, que esta era otra cuestión, pero la discusión que tenía el juez era, no está en mora, está pagando las cuotas al día. Bueno, ¿qué importa de eso? No se requiere esto. Bueno, ¿qué lo lleva a acercarse a un tipo de peligro? No es un tipo de peligro así tan concreto, pero se acerca bastante. Entonces tenemos estas dos formas: la infidelidad, perjudicar los intereses confiados, y el abuso, obligar abusivamente. Acá están las dos formas y hay un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? El dolo específico. En ambos casos, tanto el que perjudica los intereses confiados como el que obliga abusivamente, lo hace para obtener para sí o para un tercero un lucro indebido, o para dañar, o para causar daño. O sea, tiene que estar presente. Por eso, si bien dividimos las dos conductas, esas dos conductas confluyen en un único elemento intencional. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien. Los problemas que nos va a producir este tipo, bueno, primera cuestión, admite, podríamos pensar, es un tipo activo. Es un tipo activo, exacto, sí. Entonces, ¿podría haber tentativas? Sí, podría haberla la tentativa. Imaginemos la situación de un mandatario que ingresa en negociaciones para venderle la casa a la tía, ¿no? A la tía que le dio el poder. Y no se consuma la compraventa. Firma el boleto, digamos. Firma el boleto. Uno puede decir que ya con el boleto alcanza, pero en realidad no la despojó, no lo obligó, no llegó a obligarla todavía, porque el contrato no se perfecciona hasta que haya una escritura pública. Es para discutirlo el tema del boleto, pero entra en negociaciones. En negociaciones, pone un aviso en el diario. Vamos a empezar por ahí, o sea, ya eso es un principio de ejecución. Puso un aviso en el diario. Entonces ahí ya tenemos que sí se puede admitir que haya una ejecución imperfecta de este delito. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de la tentativa, estamos hablando de un delito que no llega a consumarse, o sea, estamos hablando de una ejecución frustrada, una ejecución imperfecta. Bien, ¿la admite? ¿Puede haberla? Puede haber. ¿Cuál es la consumación? Bueno, la consumación será el momento que perjudica los intereses que le han sido confiados, o en el momento en que obliga abusivamente. Es más fácil determinar cuál es el momento en que obliga abusivamente. Imaginemos que firma los pagarés, ya está. O cuando perjudica. Ahora,
vamos a complicar las cosas con los ejemplos, con los problemas claros que tiene que ver, que tienen mucho más que ver con la administración, la comisión y el manejo. O sea, el tipo penal requiere que esa persona tenga facultades de administración, de manejo o de cuidado. Tenga a su cargo el cuidado de esos intereses ajenos o bienes ajenos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los actos que me determinan a mí que esta persona comete un delito de administración fraudulenta? Entonces, ¿qué es manejo? ¿Qué es administración? ¿Y qué es cuidado? Entonces ahí tenemos que pensar en el problema más clásico que se nos presenta, que es el cajero del banco. El cajero del banco recibe un dinero X y en lugar de depositarlo en una cuenta, en lugar de ponerlo en el cajón que debería ponerlo, se lo pone en el bolsillo. Entonces, acá sí hay dos bibliotecas. Una biblioteca dice que esta persona comete el delito de administración fraudulenta. Otra biblioteca dice que esta persona comete el delito de hurto. Son dos bibliotecas muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque el hurto tiene una pena máxima de 2 años y la administración fraudulenta tiene una pena máxima de 6 años. Esto influye, por ejemplo, en la prescripción de la pena, en la prescripción de la acción, directamente. Entonces, influye en las posibilidades de obtener una condena de ejecución condicional. Y acá viene la cuestión. Y la cuestión se vincula con ¿qué defino yo como cuidado, manejo o administración? Tener el cuidado implica fundamentalmente tomar ciertas decisiones, las tres conductas, implica tomar ciertas decisiones sobre el destino de los bienes. Yo tengo a mi cuidado no lo que tengo en depósito, ¿no? Lo que tengo a mi cuidado es lo que tengo a mi cuidado. Me dejan un menor de edad, yo soy abogado, un menor de edad, entonces viene el padre y me dice, yo te voy a dejar a vos X cantidad de dinero para que vos lo cuides. ¿Cómo lo cuido yo? Y lo puedo cuidar metiendo un plazo fijo, comprando acciones, comprando divisas extranjeras, o lo que fuera. Todas esas formas de cuidarlo implican que yo tengo un mínimo de autonomía para decidir sobre el destino de esos fondos. Lo mismo sucede con la administración, ¿no? El administrador de un consorcio recibe un dinero que decide si lo va a usar para pagar el sueldo del encargado o para pagar el seguro obligatorio o lo que fuera. O qué paga primero y qué paga después, ¿no? Es decir, toman decisiones. O se aplica el fondo de garantías, ¿no? Tiene un nombre nuevo ahora, del consorcio a tal obra o no lo aplica y hace una expensa especial para esa obra, entonces lo discute. Pero el tipo tiene cierto manejo sobre, por eso se llama administrador, administra esa propiedad común, ¿no? La decisión se pone LED en el ascensor, luces de LED o de bajo consumo, lo que sea. Pero toma decisiones. Después tenemos al cajero. El cajero, ¿qué puede decidir? Si da el vuelto en billetes de 100 o de 200. Es decir, mucho más no puede decidir. No tiene capacidad de decisión. El trabajo del cajero es tomar el dinero y poner en un cajón y entregar el vuelto. Mucho más no tiene que hacer. En consecuencia, yo, desde ese punto de vista, he sostenido que es hurto la conducta del cajero que se apropia. No es administración fraudulenta. Imaginemos que nosotros le entregamos a alguien, al
cadete de nuestro trabajo, en nuestra oficina, le decimos, ya no se hace esto, pero le decimos, ¿a dónde vas? No, voy a pagar tal cuenta a tal banco, cuando se pagaban cuentas en los bancos, ¿no? De paso, ¿me compras un paquete de cigarrillos y acá te doy la plata? Y el tipo se queda con una parte del vuelto. A nadie se le ocurriría decir que eso es una administración fraudulenta. En todo caso, eso es un hurto. ¿Por qué? Porque no tenía ni cuidado ni manejo de la administración de ese dinero. Era un mandato, ¿eh? Era un mandato, pero no tenía. Entonces, después viene una situación, ya que tenemos al cadete, vamos a mirarlo con un cadete, ¿no? Hay un caso que es jurisprudencial, es el caso de un cadete de una empresa de seguros. El cadete de la empresa de seguros salía a hacer las cobranzas del seguro y cobraba a los que le pagaban. Los que no le pagaban, él no les cobraba. Esto es bastante estúpido, pero es así. Y con el dinero que cobraba, que no sabía cuánto iba a ser, porque no sabía si todos los asegurados le iban a pagar, él tomaba ciertas decisiones de pagar el alquiler de la oficina, de pagar la cuenta de luz, de pagar la cuenta del gas, de pagar el teléfono, porque el tipo salía con todas las cuentas y con todas las primas que tenía que cobrar. Pero como no cobraba todas, él tenía que tomar decisiones, a ver para qué le alcanzaba, para qué no le alcanzaba. Ahí la jurisprudencia dijo que en ese caso había un nivel de cuidado que era superior al del cajero. ¿Por qué? Porque él tomaba decisiones sobre el destino de lo recaudado. Y además porque lo recaudado era una cifra variable, con lo cual no podíamos decir, bueno, una cosa diferente es decir, anda cobrarle a este que te va a pagar 10.000 pesos y con esos 10.000 paga esta cuenta. No, no era el caso. Él salía con toda la cuenta y salía con todos los premios que tenía que cobrar. Entonces el tipo iba a los asegurados y un asegurado le pagaba, otro se venía otro día, uno le pagaba en cheque, otro le pagaba en efectivo. Entonces ahí él tenía un mínimo de manejo. Entonces ahí sí la jurisprudencia entendió que este muchacho, que se quedaba con un vueltito, cometía el delito de administración fraudulenta. Bien. Y lo mejor para el final. Ahora viene un delito mucho más complicado. Es complicado de entender, pero si lo tratamos de mirar, tiene es simple, no es tan complicado. Es el desbaratamiento de derechos acordados. Yo siempre digo que es un delito más contra la buena fe que contra el patrimonio, pero el desbaratamiento de derechos acordados existe y sí tiene consecuencias el hecho de que el bien jurídico protegido sea el patrimonio. Vamos a analizarlo porque es un delito es un tipo penal muy rico. El inciso 11 y dice: el que tornare imposible, incierto o litigioso un derecho sobre un bien o el cumplimiento en las condiciones pactadas de una obligación referente al mismo, sea mediante cualquier acto jurídico relativo al mismo bien, aunque no importe enajenación, sea removiéndolo, reteniéndolo, ocultándolo o dañándolo, siempre que el derecho o la obligación hubieran sido acordados a otro por un precio o como garantía. Esta última parte es la que nos interesa para empezar. Cuando dice siempre que ese derecho ha sido acordado por un precio o como garantía, nos está diciendo que tiene que haber una lesión al bien jurídico, que es la propiedad. O sea, si a mí me prometen que me van a donar el piano del señor de la retención indebida y después el tipo decide venderlo, yo no puedo decir que afectó un derecho acordado, porque en rigor de verdad, al no haber puesto yo un dinero a cambio, no tengo ninguna lesión al bien jurídico. Es un delito contra la propiedad. Y acá la propiedad tiene que estar entendida desde ese punto de vista, no como el derecho en expectativa que puedo tener yo a esperar que me done el piano. Entonces tenemos, esta es la primera cuestión importante,
esta es una defraudación por incumplimiento de contrato. Acá sí tenemos una forma especial de incumplir un contrato que es punible. Y el verbo típico es el que nos dice todo. Vamos a analizar el verbo típico, es simple. El verbo típico es tornar, el que tornare. ¿Qué es tornar? Tornar es cambiar la calidad, modificar la calidad. Lo que era posible se torna imposible. Lo que era cierto se torna incierto. Lo que era seguro se torna litigioso. Entonces acá tenemos la primera característica de este delito, que es un delito en dos tramos. En dos actos, podemos decir. En el primer acto se acuerda el derecho y en el segundo acto se desbarata. Es necesario que se cumplan estos dos actos para que el delito se consuma, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuál es el primer acto? Acordar un derecho. Por ejemplo, vamos a ir poniendo ejemplos para que quede claro, firmar un boleto de compraventa sobre un inmueble. Ahí tenemos un derecho acordado, claramente. El tipo firmó el boleto de compraventa y pagó. El segundo hecho es el acto por el cual se desbarata ese primer derecho acordado. Ese acto puede ser una enajenación y el código dice aunque no implique enajenación, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que no implica enajenación un contrato de locación, ¿no? Yo le firmo un contrato de compraventa por un local comercial muy lindo a una persona, me paga el 25% del precio del local y al otro día se lo alquilo por 5 años a una empresa, por ejemplo. Ahí tenemos un caso donde realmente el derecho se ha tornado litigioso o incierto porque él quería disponer del pleno derecho de dominio y ya lo tiene muy acotado. Ahora bien, puede ser un bien mueble, puede ser un auto que yo firmo con contrato de compraventa y otro día lo quemo para cobrar el seguro. Siempre tiene que haber un segundo acto que puede ser desocultar el bien. Muchas veces está pensándose esto en la vieja defraudación prendaria. De hecho, este delito reemplazó a la vieja defraudación prendaria, donde se hacía muy difícil ejecutar la prenda, porque la gente, imagínate una prenda, un caso bastante claro, eran prendas sobre camiones. Los camiones, es muy difícil encontrar el camión quieto en un lugar, el camión siempre está en movimiento. ¿Sí? Entonces, cuando iban a ejecutar la prenda, se encontraban que no había camión, no había camión por ningún lado. Bueno, este tema de la ocultación, etcétera, está previsto en este artículo. Entonces tenemos las dos partes, ¿no? La primera parte es el acuerdo de ese primer derecho y el segundo acto es un acto material, destruir, ocultar, o puede ser un acto jurídico y que no tiene por qué implicar enajenación. Yo les voy a contar, este delito tiene por un lado una génesis en los problemas vinculados con la defraudación prendaria y por otro lado hay una génesis con una vieja estafa que se hacía en la Argentina, se hizo durante muchísimos años, que era la venta de lotes a plazos. El primer proyecto que presentó el autor de nuestro Código Penal en 1916 fue una reforma del Código Civil justamente por el problema que había de la venta de lotes a plazos. Se vendían lotes a plazos, la gente pagaba y después le entregaban la posesión a otro, etc. Hubo una cantidad de situaciones bastante complicadas. Esto estalló en la década del 50. Y en la década del 50 se dictó una ley, que es la ley 14.005 de venta de lotes a plazos, que no sé si está vigente, porque han pasado muchos códigos después de eso. Es la ley que establecía el derecho a escriturar que tenía el comprador que había pagado con el boleto de compraventa el 25% del precio. Esto también generó una gran negativa
por parte de los vendedores de escriturar, y esto provocó que la Cámara Civil de la Capital Federal dictara en el año 1954 un plenario que se llamaba Cases, con Z, Cases, de Francino contra Rodríguez Conde, que establecía que ante la negativa del titular de entregar la escritura traslativa de dominio, el juez la podía firmar. Fíjense hasta dónde llegó la situación. Hubo que hacer una ley para proteger a los compradores del lote a plazos, y además de esa ley, un plenario de la Cámara Civil que dijera, pues un fallo plenario, el fallo Cases de Francino con Rodríguez Conde, que dijera, bueno, y si el titular de dominio no te da la escritura, el juez te la firma. A ese nivel de abuso se había llegado. Bueno, esto se traslada a esta figura delictiva. Esta figura delictiva lo que tiende es a proteger a los adquirentes de buena fe, o incluso a los acreedores de buena fe, en el caso de la prenda, de estos actos que tienden a desbaratar. O sea, uno se encuentra que aparecían esos lotes que habían sido vendidos 3 y 4 veces. Porque, claro, eran lotes dirigidos a gente de bajos recursos, que la gente por ahí pagaba la primera cuota, pero ya la segunda no la podían pagar, o la tercera o la cuarta, o después del 25% del precio, porque eran lotes a 10 años, 20 años. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, lo botaban de un plumazo como si nunca hubiera existido ese comprador y se la vendían a otro. Y ustedes van a encontrar que aún hoy hay juicios de usucapión, de prescripción adquisitiva de dominio, de inmuebles comprados a plazos en la década del 50. 50 años después, 60 años después, perdón, 60 años después. A ese nivel estamos llegando. Entonces, ahora bien, es muy importante que tengamos en cuenta este delito. Primero, la división del delito en los dos tramos. Primer tramo es muy importante. Yo voy a insistir con esto porque esto es lo que después se va a tomar. Primer tramo es el acuerdo. Por eso yo planteo siempre que es un delito que tiene que ver más con un delito contra la buena fe. No es el único. El acuerdo. Hay un acuerdo de voluntades donde dicen esto es este es el boleto de compraventa, yo te vendí este auto, este barco, este avión, este auto, este barco, este avión, este departamento, este terreno, este local, o este campo, lo que fuera. Luego hay un segundo acto, que puede ser un acto jurídico, que no necesariamente tiene que implicar enajenación, y el resultado de ese segundo acto es que ese delito se torna, ese derecho acordado en el primer acto se torna incierto, se torna litigioso, se torna imposible. Yo necesito explicarles qué es imposible, ¿no? Por ejemplo, si el tipo que compró el auto, boleto de compraventa, el otro le prende fuego, ya la operación se torna imposible. ¿Cuándo es incierto? Cuando no estoy seguro si va a suceder o no. Esto es incierto. ¿Y cuándo es litigioso? Litigioso es que necesariamente yo tengo que hacer un pleito para hacer valer mis derechos. Litigioso es yo tengo que ir a reclamarle a un juez. Litigioso es esto me lo tiene que decir un juez. Entonces ahí tenemos los tres elementos, ¿no? ¿Cuándo se consuma? Bueno, se consuma claramente con ese segundo acto que desbarata el derecho. Ese segundo acto que torna imposible, incierto, litigioso el derecho o el cumplimiento regular de una obligación en las condiciones pactadas, dice el Código, sobre un bien. Luego nos preguntamos si acá se admite la tentativa. Por supuesto que sí. ¿Puede haber una ejecución incompleta? Puede haberla. Puede ser que el señor que haya firmado el boleto de compraventa ponga el aviso en el diario para volver a vender el inmueble, lo muestre, etc. Y ahí tenemos una situación. Imaginemos la situación, el delito completo, así para complicarlo, sería, le cobró a Juan, siempre a Pedro le va mal. Ahora vamos a hacer que a Pedro le vaya mejor. Le vendió a Juan el departamento con contrato de compraventa y Juan pagó el 30% del precio.
y se lo vendió después a Pedro, que también pagó el 30%, pero a Pedro le era posesión, con lo cual Pedro está bastante mejor que Juan en su situación frente al departamento. Pero vamos a suponer que Pedro es un adquirente de buena fe. Entonces ahí tenemos la consumación, ahí tenemos la tentativa. ¿Hay un dolo específico? No hay un dolo específico. Se admite el dolo eventual, también como en la administración fraudulenta, se admite el dolo eventual. Y también en la retención indebida se admite el dolo eventual. ¿Sí? En estos tres casos puede haber dolo eventual. Y no, pensaba seguir con algo más si les daba tiempo, pero no. Creo que con eso queda claro el panorama de estas tres figuras, que son figuras bastante clásicas y bastante problemáticas en el mundo del derecho penal. Nada más, chicos, muchas gracias.